Hola, me presento, soy Lorena Basualto, yo soy la profesora del curso que vamos a iniciar en la Sociedad Bíblica Católica Internacional, SOBICAIN, llamado Introducción al Nuevo Testamento con orientación en APP. Bueno, yo creo que de alguna manera todos sabemos con respecto al tema del Nuevo Testamento hacia dónde vamos. Em, que vamos a aprender sobre el Nuevo Testamento, esta sección, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura. Entonces, por eso quería detenerme al principio brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos con orientación en ABP. Y cuando hablamos de con orientación en ABP, en el fondo lo que queremos decir es que todo el curso va en el sentido de que con esta finalidad, con ser animadores bíblicos de la pastoral. Eso significa ABP. Entonces me quería referir a ese punto con respecto a qué es la animación bíblica de la pastoral. Principalmente se trata de que el Papa y nuestros obispos, sobre todo en el documento de Aparecida, lo que han propuesto es la centralidad de la palabra de Dios en la vida eclesial. O sea, toda nuestra pastoral debería estar justamente centralizada en la palabra de Dios. Esto yo diría ciertamente no es algo nuevo en la historia de la iglesia o en la vida pastoral. Ciertamente desde el Concilio Vaticano II tenemos la Dei Verbum hace toda una transformación en lo que es la vida pastoral de la iglesia. Y esta vida pastoral de la iglesia que está centrada en la Sagrada Escritura. Quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo, tomando una expresión muy antigua de San Jerónimo. Entonces, desde allí, bueno, de otros documentos, entre ellos Verbum Domini, por ejemplo, para nosotros en Latinoamérica el documento de Aparecida, donde se impulsa nuevamente esto, llamándole así animación bíblica a la pastoral, que no se trata de armar un grupo nuevo de alguna manera, ¿no?, sino que se trata de que en cada instancia pastoral esté presente la centralidad de la palabra de Dios. Yo diría que desde Vaticano II, en la década del 60, empiezan a surgir ciertamente, eh, digamos, el interés por el estudio de la Biblia en el mundo católico. Se hacen ediciones populares, de tal manera de que sea accesible el texto para todos. Pero siempre se necesita más, sobre todo se necesita estudio para poder comprender el real sentido de la escritura. Entonces, yo quisiera referirme a algunos propósitos que tiene la ABP. ¿Qué se propone en la animación bíblica? Bien, la animación bíblica lo que se propone es ser escuela de interpretación. Y cada uno de ustedes, de los que está haciendo este curso, de alguna manera con el aprendizaje que va a ir teniendo, va a lograr o va a aportar en su comunidad esta realidad. Es decir, ayudar a la interpretación de la escritura. Pero no es una interpretación cualquiera de la escritura. Se trata de por supuesto, una interpretación en comunidad eclesial, pero sobre todo dice, o el propósito que hablan los obispos, es leer la escritura en clave antropológica y cristológica. Quizás son términos medios complejos, pero no son tanto. Mira, antropológico se trata del hombre, o sea, es leer las escrituras desde el hombre. En el fondo, el asunto es, bueno, ¿qué relación hay entre el texto bíblico y lo que yo estoy viviendo el día a día? No sé, falta de trabajo, el tema de la falta de dinero, quizá, eh, no sé, el temor, el cambio climático, no sé, miles de cosas que hoy día nos preocupan en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros esa vida podemos iluminarla a través de la palabra de Dios, realmente? Por eso dice clave antropológica. O sea, ¿qué necesidad tiene el hombre hoy día y cómo la escritura nos puede ir hablando? Y también dice en clave cristológica. ¿Por qué? Porque ciertamente Cristo, el Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, ciertamente ilumina la existencia del hombre. O sea, para nosotros los cristianos es, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el norte? Eh, ¿Cuál es el hombre verdadero? Bueno, ahí está Cristo, ¿no? O sea, estamos llamados a a reproducir la imagen de nuestro Señor. Y para eso
ciertamente tenemos la escritura para poder ir conociendo cómo se desarrolla esta imagen, o sea, cómo vivir como Cristo, ser ícono de Cristo, ser en el fondo hombres y mujeres crísticas en medio del mundo. Pero si no conocemos a Cristo, si no conocemos su realidad, cómo él vivió, cómo se desarrolló en el siglo primero de nuestra era, bueno, poco vamos a poder vivir como Cristo. Entonces ese es el primer propósito, ¿no? Ser escuela de interpretación del texto bíblico, interpretación viva, digamos. El otro aspecto es que la ABP se propone ser escuela de comunión y oración. Se trata también de leer el texto bíblico desde una clave eclesiológica y espiritual. Espiritual en el sentido de poder encontrarnos con Cristo. Ya Papa Benedicto decía el, de que la fe realmente es un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo. De repente creemos que la fe pasa por un intercambio comercial con Dios. O sea, se trata de que el cristianismo proporciona las herramientas para que nosotros aprendamos cómo pedirle cosas a Dios y que Dios nos cumpla. De hacer como trueque, de gracias. Dios nos da la salud, nosotros podemos dar una ofrenda, etcétera. No, la fe no es eso, la fe tampoco es un adherir a dogmas, la fe no es un adherir a moralismos, sino que la fe principalmente es el encuentro con una persona. Y la única forma de encontrarnos con esa persona de Cristo es justamente poder encontrarnos con aquellos que testificaron el encuentro personal que tuvieron con Cristo. De eso se trata. Entonces, por eso dice lectura espiritual y lectura eclesiológica, porque en el fondo se trata de vivir este encuentro personal con Cristo no aisladamente, sino que se trata de vivir el encuentro con Cristo en comunidad. Porque así como yo me he encontrado con Cristo, Él se ha encontrado con Cristo, tú te has encontrado con Cristo, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda a todos nosotros a entrar mejor en el misterio del Señor, pero también ciertamente nos entrega una comunión entre nosotros. Por eso dice lectura en clave eclesiológica y espiritual con el fin de construir la comunidad y la fraternidad. Entonces, en el fondo, lo que queremos es justamente eh, ayudarnos a leer la palabra de Dios desde esa perspectiva y también ayudar a otros a vivir la palabra de Dios en esa perspectiva. ¿Sí? Eso es lo que proponemos. Ahora, también la ABP lo que se propone es ser escuela de evangelización inculturada. También que esas palabras medias complejas, pero en el fondo, bueno, la evangelización creo que es algo que manejamos, que es el hecho de llevar esta buena noticia, pero inculturadamente. Ya nosotros somos digamos, la experiencia de Cristo es una experiencia encarnada. Está ahí, es encarnatoria, se ensucia las manos, forma parte de la cultura del pueblo. Eso, estar ahí, ¿ya? Somos los que estamos ahí. Entonces se trata de leer la escritura en clave soteriológica. ¿Qué significa clave soteriológica? También es un término un poco complejo. Pero cuando se habla de esto, en el fondo es en clave soteriológico, tiene que ver con salvación. O sea, en clave salvífica, con el fin de animar la conversión y la evangelización. ¿Ya? Es decir, en el fondo aquí siempre tiene que estar presente en la lectura de bíblica el de qué me está salvando Cristo. Bueno, acá hay todo un tema de qué significa salvar, ¿no? Salvar tiene que ver con eh, sacar, ¿no? de una situación compleja, ¿m? De una situación difícil. Eh, no sé, yo siempre le pongo este ejemplo a los jóvenes en la universidad. Cuando uno no ha estudiado una prueba y no llega el profesor, avisan que no llega el profesor porque el profesor está enfermo, uno dice, salvado, ¿no? Me salvé. O sea, te salvaste de una situación difícil. Bueno, Cristo lo que hace es salvarnos de la muerte, en el fondo, salvarnos del sufrimiento, salvarnos de una situación existencial compleja para darnos una vida nueva. Pero eso tiene que ser descubierto. Es decir, yo muchas veces
en mis charlas o qué sé yo, en mis clases, me doy cuenta de que la gente, cuando uno le habla de qué es lo que es el cristianismo, a veces dice, bueno, es una religión donde la gente reza, es una religión donde la gente se golpea el pecho, es una religión donde la gente sigue al Papa, la religión, en fin, muchas cosas. Pero muy pocos llegan al centro, ¿no? Al centro del tema. Y el centro del tema es que es una experiencia de fe salvífica, de salvarnos, ¿no? Salvarnos de nuestra muerte, de nuestro tema existencial. Y de ahí, en el fondo, el tema querigmático, que está siempre presente, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, esta dinámica pascual, ¿ya? De pasar de la muerte a la vida. Entonces, esta lectura de la Escritura nos tiene que ayudar a animarnos en nuestra conversión. Y por supuesto, cuando uno se siente salvado, también siente la experiencia o tiene la necesidad de darlo a conocer. ¿Ya? O sea, no hay nadie que haya experimentado la salvación, la dimensión pascual de la fe y se haya quedado callado, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo en la liturgia de este tiempo, lo que hemos vivido en la vigilia pascual, siempre, ¿no? El encuentro, ver al Señor resucitado implica anunciarlo, implica decirlo, implica, qué sé yo, ¿no es cierto?, presentarlo a todas las personas. Entonces, de alguna manera, la lectura bíblica lo que nos debería llevar es a eso, a una conversión personal y por supuesto nos debería ayudar a la evangelización. Esto un poco lo que va a estar de fondo con respecto al tema del ABP, ¿no? Entonces queremos eh, estudiar el Nuevo Testamento, pero no solo estudiarlo desde una perspectiva así como para intelectual, sino que en el fondo queremos estudiarlo para ayudarnos a nosotros en animarnos a edificar nuestra fe, pero también para ayudar a otros. Bien, yo quería, me queda poco tiempo, pero yo quería presentarle eh, hoy día esta introducción al Nuevo Testamento. Nosotros no podemos introducir al Nuevo Testamento si no nos introducimos primero o tomamos en cuenta el texto del Antiguo Testamento. Eh, no podemos entrar al Nuevo Testamento sin el Antiguo. ¿Y por qué? Porque en el fondo el Antiguo Testamento nos da las raíces. Eh, podríamos decir de la primera página de la Biblia nosotros encontramos esto, que son los relatos del Génesis, que sabemos muy bien que no fueron los primeros textos escritos, pero en el fondo esta gran introducción, que por así decirlo al final, ¿no?, o provincialmente queda, ¿no?, que sobre todo son los primeros capítulos del Génesis, nos lleva a esto, esta promesa eh, de enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará, o sea, el linaje de la mujer, pisará la cabeza de la serpiente mientras acechas tú su calcañar. El Génesis, famoso Génesis 3:15, llamado el protoevangelio. Protoevangelio porque es el primero que anuncia esta venida del Mesías. La palabra Mesías significa ungido, ungido de Dios. Y para el pueblo de Israel, en un momento de su historia, ellos necesitaban ser salvados. Salvados muchas cosas, salvados de el tiempo ya de Jesús, bueno, salvado de Roma, salvado de los pueblos opresores, que Israel vive con pueblos opresores distintos, ¿no? De Siria, Siria, qué sé yo, Mesopotamia, en fin, ¿no? O sea, vive oprimido, los griegos, vive oprimido. Entonces necesita un Salvador. Y este Salvador va a adquirir, diríamos, tres características importantes. Primero, desde una perspectiva, algunos pensaban que el Mesías iba a venir desde una perspectiva bien real, ¿no? De allí que a Cristo se le diga el Hijo de David. Hay una promesa, ¿no?, que se le hace a David, que un descendiente de su trono se va a sentar perpetuamente, que va a reinar Israel. Israel
va a esperar al nuevo David. David de alguna manera el más grande rey de Israel, en el sentido de que él tuvo la posibilidad de reunir a todas las tribus, unificó Israel, por lo tanto, de alguna manera siempre el pueblo como que va, va a buscar a este nuevo David que los pueda primero unir como pueblo y segundo poder expulsar a todos los enemigos. Entonces de allí está esta idea, de allí esto que hace poco celebramos, esta entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, que de alguna manera lo proclaman y lo alaban como rey, incluso en la misma cruz, ¿no? El rey de los judíos, o el que se dice que es el rey de los judíos. Bueno, toda esta idea, la envidia de Herodes, ¿no? Que vendrá un rey, que gobernará, por eso manda matar a los niños. La matanza de los niños tiene que ver con eso, o sea, con que estaba anunciado que vendrá uno que va a ser el rey. Entonces había una porción del pueblo que esperaba un rey, o sea, un mesías davídico, un mesías rey. Pero también hay otro grupo de, por así decirlo, en los tiempos, se dio la idea de un mesías profeta. De hecho, en los primeros anuncios del querigma se hace alusión a este texto, eh, del texto del Levítico, ¿no? Que cuando Pedro está predicando, dice, todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. O sea, va a llegar un día, dice, que el Señor os suscitará un profeta como yo, en el libro del Deuteronomio. Entonces alude a esta idea de que Moisés, que en el fondo es la palabra de Dios que se manifiesta en el Sinaí, y Moisés viene a ser como este vocero, ¿no? De esta palabra, bien, dice, ¿no? Ya anuncia que Dios mandará un profeta como él y que tendrán que escucharlo, y si no lo escuchan, lo exterminarán del pueblo. Entonces, esta idea de que el Mesías viene con una buena noticia, ¿ya? De allí que el mismo Cristo dice una buena noticia, que eh, los cojos andan, los ciegos ven, se les anuncia la buena nueva a los pobres, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ya con este profeta que anuncia la salvación, ya un poco el texto de Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor que ya se acaba su tiempo de la esclavitud. Entonces, claro, ciertamente aparece esta idea del profeta, sobre todo en un tiempo, como decíamos, de opresión romana, donde el pueblo está sediento, sediento de que alguien les anuncie que van a ser salvados, que esta situación se va a terminar. Sabemos, bueno, después vamos a trabajar más el tema, pero la Pax Romana tenía su precio y el precio era pagar los impuestos, y pagar impuestos era la paga alta de impuestos, y cualquier trifulca que veía Roma trataba de exterminarla, de ahí, ¿no? La crucifixión del Señor. Bien, ese también era una esperanza. Y por último, habían quienes eran de los círculos más bien de sacerdotal, que esperaban un nuevo sacerdote, un sacerdote, como dice, muy antiguo, ¿no es cierto?, el texto del Génesis, según el rito de Melquisedec, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre. Esta línea sacerdotal que viene desde Aarón, para el pueblo de Israel, que estaba, digamos, de alguna manera presente siempre esta idea de que el sacerdote era aquel que se entregaba al pueblo, de ahí la tribu de Leví, por ejemplo, que estaba encargada del templo, y tenía esta idea de entrega total al pueblo. Esta línea mesiánica sacerdotal más bien está impregnada, sobre todo en el libro de los Hebreos, donde justamente aparece esta idea de que este sacerdote, Jesucristo como el gran, ¿no?, sumo sacerdote, y dice el texto de los Hebreos, víctima y altar, ¿no? Es decir, este sacerdote que en el fondo esta idea que intercede por nosotros, intercede por el pueblo, intercede ante el Padre, y que en el fondo vuelve a conectar al hombre con su Dios. Esta idea sacerdotal. Entonces, ¿qué tenemos acá? O sea, tenemos a un pueblo que está deseoso,
está deseoso de que Dios se manifieste, de que Dios pase realmente por su vida. Vamos a ver, pues, vamos a ver si en el fondo Jesús cumple con estos tres elementos. De hecho, los cumple, digamos, cumple todas estas expectativas ciertamente también la supera. Pero la pregunta para nosotros es: ¿qué esperamos nosotros? ¿Esperamos algo? ¿Necesitamos un Salvador? ¿Necesitamos un Mesías? ¿Necesitamos alguien que nos cambie, que nos saque de una posición a otra? ¿O estamos muy cómodos así como estamos? ¿O estamos haciendo este curso para enseñarle a otros? ¿No? Porque también puede ser eso, que estamos haciendo el curso para que otros aprendan. Y el tema es que a lo mejor el curso es para convertirnos nosotros. Puede ser, no sé. Bien, ese es un poco, ya me pasé, tratamos de hacerlo 15 minutos, pero fue más. De todas maneras, está el apoyo de los PowerPoint, también hay apuntes que ustedes pueden leer y bueno, nos veremos prontamente en las grabaciones de las próximas clases. Un saludo, cariño y bueno, feliz Pascua para todos. Muchas gracias.